La voz de los protagonistas. En Contextos. Jesús Jasso Fraire es delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado en La Laguna 1 y nos acompaña esta mañana en Contextos para continuar con el mismo tema. Jesús, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias, a sus órdenes. Y bueno, para que comentes con el auditorio sobre las cifras delictivas, en particular en violencia de género y feminicidios, a propósito de la pregunta de hoy, ¿qué opina del papel de las autoridades para atender la creciente incidencia de violencia de género y feminicidios? Tú tienes poco tiempo al frente de la delegación de la Procuraduría. Sin embargo, ¿cuál sería la calificación que le dieras y cuáles son sobre todo los resultados a la luz de tu actuación en este breve tiempo que tienes al frente de la delegación? Bueno, mira, comentarte lo siguiente. Yo siempre he opinado en lo personal que nunca será bastante o suficiente lo que como autoridades podamos hasta este momento realizar para garantizar a la mujer viva sin violencia. Sin lugar a duda, quiero reconocer que durante los últimos años en Coahuila se han hecho cosas importantes. Aún sin embargo, hay que seguir trabajando. Se sigue presentando una violencia contra las mujeres que definitivamente ninguna autoridad debe de tolerar en lo absoluto. Tenemos nosotros un registro constante, al menos en la ciudad de Torreón, que es lo que a mí me toca conocer. Al menos en el 2017 tenemos un registro de 1,320 denuncias por violencia familiar, que involucra precisamente a mujeres. Pero 954 de esas 1,320 son de violencia física y psicológica. 26 son de violencia física y patrimonial, 2 de psicológica y 327 psicológica y son de tipo sexual 3 y patrimonial 2. Eso refleja que existe aún muchos hombres que siguen ejerciendo violencia de cualquier tipo frente a la mujer. ¿Esto en cuánto tiempo, perdón? En un año, en lo que es en el 2017, aquí en Torreón. Ahora, si nos vamos a la cifra, yo la verdad considero que sí es alta. Si tomamos en cuenta de cuántas no habrá que no tienen la oportunidad de denunciar por el miedo que sabemos que tienen, ¿no? Y sobre todo cuando viven o conviven con una pareja o algún familiar que es sumamente agresivo y llegan a temer por su vida. Pero Coahuila, a diferencia de muchos estados, creó, por ejemplo, este centro, el Centro de Justicia para la Mujer, donde se les da una atención integral. Y comentarte que en estos 1,320 casos, en todos se ha dictado una medida de protección, dentro del cual las distintas corporaciones policíacas se encargan de darle salvaguarda para que no vuelvan a ser agredidas. Y todos estos asuntos llegan a una judicialización. Es decir, son presentados ante un juez. Los 1,320 llegaron a sí, la mayor parte de ellas sí, cuando la mujer, la pareja, no otorgó el perdón. Todavía tenemos esa situación. Aún sin embargo, también comentarte como ¿tienes el dato de qué porcentaje? No lo tengo en este momento el porcentaje, no lo traje consigo, pero quiero comentarte, parte precisamente del compromiso de Coahuila para proteger a las mujeres es que se acaba de aprobar la reforma donde ya no existe el perdón, en materia de violencia familiar, sobre todo contra las mujeres. Lo que pasa es que ya existía ahí que el delito de violencia contra las mujeres se perseguía de manera oficiosa, pero en la ley, en el Código Penal, existía otro artículo que decía que aún tratándose de violencia, de delitos que se persigan de oficio, es posible el perdón del ofendido, ¿sí? Entonces ya la reforma consistió en ese. Ok, sí, pero no en violencia familiar, ¿sí? Entonces hoy
hoy todos los asuntos se seguirán de oficio, tendrán, aunque no exista, no podrá operar el perdón, aunque la mujer quiera perdonarlo, tendrá que ser judicializado y llevado a un proceso judicial. Jesús, pero estamos hablando de violencia física. Sí, bueno, el 950, la violencia psicológica también es sancionable, así es. La violencia económica, otro tipo de violencia. Todo el tipo de violencia es, pero aparte se les está garantizando también lo que es la reparación del daño, lo que es el otorgamiento de pensión alimenticia, todo a través del Centro de Justicia para la Mujer, pero también se les da atención psicológica, jurídica, incluso en algunos casos hasta de atención psiquiátrica, que en algunos de los casos es necesario su atención. Ahora, recordar que en Coahuila existe una ley para la protección de las mujeres, ¿sí? Para tener a las mujeres libres de violencia. En Coahuila está. Y el municipio de Torreón, pues bueno, ha realizado muchas acciones también para prevenir esta situación, ¿no? Está el Instituto Municipal de la Mujer, existe una reglamentación también para garantizar la no violencia a las mujeres en el municipio de Torreón. Se han establecido una gran cantidad de cursos, conferencias para ir enseñando, perdónenme la expresión, pero enseñando a la mujer lo que tiene que hacer y por qué no debe de aceptar ese tipo de conductas. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, la mujer no alcanza a identificar cuando está siendo violentada, y eso es un grave problema. ¿Sí? Porque casi por lo regular la mujer lo traduce en un golpe o en una violencia física, cuando la mujer es violentada en todos los aspectos, ¿no? Desde la casa, cuando no les dan lo suficiente ni siquiera para poderse mantener ellas, es decir, están esclavizadas al seno del hogar, manteniendo, el cuidado de los niños, y no les dan oportunidad de realizar actividades propias que le corresponde simplemente como ser humano, ¿no? Desde ahí empieza la desigualdad. Y otras cosas más, como lo que señalaban hace rato, no tienen ni siquiera desde el seno del hogar la libertad de vestir como les dé su gana, ¿no? Que tienen, pues que eso debe de ser normal. Hace rato escuchaba yo de que qué andaba haciendo, con todo el respeto quien lo dijo, una mujer a esa hora, ¿ya? Pues como lo andamos todas las personas, y como todos tenemos derecho a andar en la calle, ¿no? O sea, eso no le pasa a un hombre, a las 5 de la mañana. Todos llegan felices y contentos a su casa. Ese tipo de delitos solo le pasa a las mujeres, y es precisamente por el poder que el hombre quiere manifestar, o sea, frente a la mujer, ¿no? Que la siguen algunos considerando como débiles, cuando en realidad las cosas, yo lo digo siempre abiertamente, no hay ser humano más fuerte en esta que es la mujer. Desafortunadamente, la debilidad pudiera ser física, ¿sí? Que no tiene a lo mejor la consistencia, la fortaleza de un hombre para poderse defender. Desafortunadamente en algunos casos es víctima de estos individuos, ¿no? Ahora, de acuerdo con el INEGI, Coahuila ocupa el 3er lugar a nivel nacional en violencia de género. ¿Tú tienes conocimiento qué lugar ocupa La Laguna a nivel estado? No. Es decir, Coahuila es 3º nacional, y La Laguna con relación a Coahuila no sabes. Fíjate que no lo tengo. Voy a revisar en base a qué. O sea, ¿qué datos tienen para considerar La Laguna dentro de ese... con base en las denuncias. Con base en las denuncias de violencia de género que se han presentado. Mira, sí, con el número de habitantes, ¿verdad? Sí, con el número de habitantes, sí, pero mira, por ejemplo, yo quiero decirte, por ejemplo, la violencia física de 954, por ejemplo, aquí en Torreón, con una población que tendremos de cerca de 700,000, posiblemente 700,000 habitantes, pues yo la verdad, no creo, no debiera de existir ninguna, pero al final de cuentas, en comparación con otros regiones, yo creo que no. Sabemos que hay regiones en nuestro país
que se caracterizan precisamente por el control de la violencia que el hombre ejerce sobre la mujer. Claro. Sí, y lo sabemos en el sur. Digo, tampoco tengo los números a la mano, pero al final de cuentas no creo que, me parece muy alto. Muy alto para que estemos en eso, pero prometo revisarlo y sobre todo los datos en los cuales se basa. Pero mira, yo quiero comentarte una cosa. Sabes que lo comentamos luego de la pausa, sí, porque tenemos que hacer el corte. Continuamos charlando con Jesús Jasso Fraire, delegado de la Procuraduría General de Justicia, Delegación Laguna 1. Y sí, nos ibas a compartir con el auditorio otro dato, Jesús. Sí, bueno, mira, yo quisiera señalar que en Coahuila, por ejemplo, en materia de procuración de justicia, tenemos una legislación que está precisamente acorde para el manejo sobre los protocolos en atención a las víctimas de un feminicidio. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros no hemos dejado pasar por alto que todo este tipo de situaciones que afectan directamente a una mujer con motivo de la violencia de género tiene que ser atendida de una manera muy especial. Y así nosotros utilizamos un protocolo cada vez que existe una muerte violenta de una mujer. ¿Para qué? Para investigarla precisamente con perspectiva de género. Todo se revisa como feminicidio, como si lo fuera. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar varios aspectos. Es decir, si la violencia pudo devenir dentro del entorno familiar, de su entorno de amistades, de pareja, o de alguna otra circunstancia que tenga que ver inclusive con lo laboral. Tenemos que analizar con mucho cuidado el tipo de violencia que presenta, las lesiones que le fueron inferidas, si fue objeto de algún abuso sexual, pero incluso también la manera en que fueron expuestas después de haberla violentado. Es decir, si fueron expuestas en un lugar público con la intención precisamente de seguir causando un daño después de haberla privado de la vida. Y nosotros lo hacemos precisamente con todo el respeto que merece y la atención profesional que se le debe de tomar a estos asuntos. Y así comentarte que al menos en los últimos años, de acuerdo a la información que prevalece en la Procuraduría de Justicia del Estado, como feminicidios únicamente se han establecido del 2014 a la fecha, son 9 feminicidios. Eso es lo que se ha establecido desde 2014 al 2017. Sin embargo, lo que las organizaciones feministas le reprochan a las autoridades es precisamente esa laxitud para calificar como feminicidio cuando muchos de ellos sí lo son y no los califican como tal. Mira, déjame te comento una cosa. Yo creo que obedece a otra situación. Yo he tenido la oportunidad de platicar con la red de mujeres, que fue el recibimiento que me dieron a mí cuando llegué a la delegación. Uh-huh. Y a partir de ahí cambió totalmente el protocolo que se tenía establecido para la atención de ellas. Bueno, prácticamente creo que muy pocas veces las recibieron. Hoy las recibimos todos los días que ellas van, ¿sí? Porque ellas querían establecer un calendario de reuniones cada 15 días y lo cambiamos porque fuera todos los días si ellas así lo necesitaban. Son asuntos que se deben de atender diarios. El problema que yo visualicé de manera inmediata era la falta de atención, la falta de información, ¿sí? Y la falta de sensibilidad para atender a los familiares de las víctimas de un delito de esta naturaleza. Hoy les damos la información, las tenemos al tanto, hemos cumplido con algunos compromisos, sobre todo de las investigaciones y sobre las órdenes de aprehensión que había que obtener. Yo creo que mucho tiene que ver en eso, porque si aparte traen un problema grave de dolor sobre lo que les ha pasado a un familiar y todavía aparte
sí, la revictimizamos dándole una mala atención, pues precisamente eso es lo que genera muchos comentarios de esta naturaleza. Jesús, tenemos ya 2 minutos y ojalá que podamos resolver esto. Me llama mucho la atención esta cantidad que nos proporcionas de feminicidios, y me llama la atención porque en la época más álgida de la violencia en el municipio, había la prensa registraba homicidios de mujeres con estilos del narcotráfico, pero por ejemplo la mujer no traía pantalón o estaba semidesnuda, y entonces ¿cómo clasifican un homicidio de esta naturaleza? Es decir, ¿cómo dejan de pensar que es feminicidio porque tenga, por ejemplo, los visos del crimen organizado en el modo en que han asesinado a esta mujer? No, bueno, mira, nomás que sí tienes razón, o sea, yo creo que anteriores a estos años debieron haber existido muchos casos de esa naturaleza, sí, que no se lograron o que no se contabilizaron. Lo que te estoy pasando es del 2014 a la fecha. Desde 2014 a la fecha se redujo considerablemente los homicidios relacionados con crimen organizado. Sí, y seguramente 2000, los más álgidos que fueron, creo que 2011, 2012, donde hubo mucha muerte violenta de mujeres y de hombres aquí en Torreón, seguramente muchas tuvieron que estar en ese contexto. O sea, sin lugar a duda tuvieron que estar. Sí, o sea, fueron categorizados como homicidios y no como feminicidios. Así es. Oye, y otra pregunta, Jesús, que me parece muy importante, dado lo que hemos venido conversando la mañana de hoy, es: en Coahuila el aborto es un delito. Sí. Sí. ¿Y cuántas mujeres? Bajo ciertas circunstancias, ¿no? Sí, por supuesto. Habrá que pensar que hay abortos espontáneos pero cuando es premeditado el terminar con la vida de un producto para utilizar los mismos términos que utilizan luego en las cuestiones legales y también médicas. ¿Cuántas mujeres han sido procesadas por aborto? Bueno, no tengo denuncia alguna hasta ahorita. Bien, Jesús Jasso Fraire, delegado de la Procuraduría de Justicia en La Laguna, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contextos. Muchas gracias a ustedes.